Esta es la historia de una joven francesa de 17 años que en 1429 se presentó ante el príncipe de Francia y en poco más de 2 años cambió el curso de una gran guerra e hizo posible una gran victoria, pero que al llegar a sus 19 terminó sus días entre las llamas. Esta es la extraña y trágica historia de Juana de Arco, la doncella de Orleans. A principios de 1429, la situación del príncipe francés, Carlos de Valois, era angustiante. Aunque había logrado ser declarado príncipe heredero al trono francés, su derecho era disputado por su sobrino el rey, Enrique VI de Inglaterra. Y hasta el momento, la guerra que había asolado a Francia desde hacía casi 100 años, aun con momentos de tregua, mantenía a su país dividido en dos. Por un lado, las tierras conquistadas por los ingleses, que eran apoyados por el poderoso duque de Borgoña, y por el otro lado, las tierras que aún no lo reconocían a él como legítimo futuro rey de Francia. Y es que, aunque su padre ya había fallecido, como todavía no había sido coronado en la ciudad de Reims, no se le consideraba aún el rey. Ni siquiera estaba en París, que había sido tomada por los ingleses y borgoñones, sino en una ciudad llamada Chinon. El asunto era que la guerra estaba muy mal para Carlos, y en aquellas primeras semanas de 1429 sabía que la ciudad de Orleans, fiel a su causa, tras meses de sitio por parte de los ingleses, estaba a punto de sucumbir. Y si Carlos perdía Orleans, lo más seguro es que perdería la guerra también, y los ingleses lograrían poner a su rey en el trono de Francia. Justo entonces, llegó una chica adolescente de unos 17 años llamada Juana, que se refería a sí misma como la doncella, y que afirmaba haber sido enviada por los santos para llevar al príncipe hasta Reims y coronarlo como rey. Intrigado, Carlos aceptó verla, quizás porque estaba desesperado y quizás porque justo entonces circulaba una profecía que decía que una virgen vendría a salvar a Francia. Los clérigos de Poitiers examinaron a Juana y concluyeron que era una buena cristiana y no una bruja, aunque no podían asegurar que le hubieran mandado los santos. La mejor manera de probarla era en batalla, así que Carlos, aprovechando una incursión que su suegra había financiado para intentar socorrer a Orleans, envió a Juana, vestida como soldado y con un estandarte, junto con aquella tropa. Juana, convencida de su misión, entró a Orleans, aprovechando una baja en la vigilancia del ejército inglés, y desde el interior de Orleans, inspiró a las tropas, a los comandantes y, dicen algunos, incluso propuso algunos movimientos. El caso fue que 9 días más tarde, los franceses lograron ganar Orleans y que los ingleses se retiraran. Así, impulsados por Juana, los franceses ganaron la batalla, y ahora los comandantes de Carlos querían pelear en Normandía y recuperar las tierras tomadas por Inglaterra. Por su parte, Juana insistió en que Carlos debía viajar a Reims y ser coronado. ¿A Reims? ¿Y atravesar campos dominados por el enemigo? Carlos pudo pensar que Juana estaba loca, pero Juana, asegurando que era un mensaje divino, insistió hasta que el príncipe decidió hacerle caso. Y así emprendió la campaña de Loira, que ganó con gran éxito y que culminó en Reims. El ejército francés había recuperado la esperanza. Nuevas tácticas militares eran emprendidas y los comandantes dirigían los movimientos de sus tropas con mayor confianza. Reims ni siquiera se resistió. Simplemente le abrió las puertas al príncipe Carlos. Y el 17 de julio de 1429 fue coronado como Carlos VII. Para Juana era el turno de París, pero luego de muchos retrasos y problemas, cuando los franceses leales a Carlos lograron asaltar París, no pudieron recuperarla. París seguía en manos de los borgoñones, que tenían muchas razones para no querer reconocer a Carlos como su rey. Juana fue herida en la batalla, pero no se amilanó, y aun cuando sobrevino una breve tregua de unos meses, se mantuvo optimista de que Francia se desharía del dominio inglés. Al terminar la tregua, la joven volvió al campo de batalla, donde su principal función era enarbolar su estandarte y animar al ejército. Ella no sabía pelear ni nada de eso, pero no lo necesitaba para cumplir su misión. Por desgracia, en mayo de 1430, cerca de la pequeña ciudad de Compiègne, que se resistía al ataque borgoñón, Juana cayó en una emboscada y fue capturada por los borgoñones, que de inmediato la vendieron a los ingleses por 10.000 libras de Turena. Sí, vendida. Así cayó Juana en manos de los ingleses y fue llevada a la ciudad de Rouen, el centro de operaciones de los ingleses en Francia. Y a pesar de que inmediatamente le montaron un juicio eclesiástico por herejía,
la encerraron en una prisión corriente resguardada por guardias hombres en vez de ponerle al resguardo de monjas. En el juicio, Juana contó que había escuchado la voz del arcángel San Miguel y las de las santas Margarita y Catalina de Alejandría, que le instaban a acudir al príncipe Carlos para ayudarlo a coronarse como rey de Francia. Ante esto, los teólogos de París, todos leales al bando inglés borgoñón, la acusaron de mentir, de ser hereje y de que debía retractarse. Juana enfrentó con serenidad estas acusaciones, pero el juicio se prolongó por meses. Los ingleses, que no podían aceptar que Dios apoyara a su enemigo, amenazaron a Juana una y otra vez hasta que consiguieron que se retractara y de paso que se pusiera ropa femenina. Sí, uno de los cargos contra Juana era vestir de hombre, pero Juana alegó que no iba a llevar vestido en una batalla y que, estando en la prisión vigilada por guardias hombres, era mejor vestir de hombre para desalentar los abusos. Y aunque lo hizo, la volvieron a poner en la cárcel. Así que Juana se retractó de su retractación, diciendo que las santas la habían reprendido por apurar de la verdad. Los teólogos de París, aprovechando que Juana insistía en su historia y vestía de hombre, la condenaron de hereje y la entregaron al brazo secular de los ingleses. Así fue como, tristemente, Juana, con tan solo 19 años, fue quemada en la hoguera un 31 de mayo de 1431. Los ingleses aseguraron de reducir su cuerpo a cenizas y de esparcirlas por el Sena, pero ya el daño estaba hecho. Juana ya había dado esperanzas a los franceses y los ingleses perdieron más y más territorio, hasta que fueron expulsados en 1453. Lo único que conservaron fue Calais. La madre de Juana, Isabel Jomé, pidió e insistió en que se revisara el juicio de Juana, lo cual sucedió bajo los auspicios del Papa Calixto III en 1456, cuando se revocó el juicio de herejía y se la proclamó inocente. En los siglos que siguieron, su leyenda aumentó y se convirtió en heroína y símbolo de Francia, hasta que en 1920 el Papa Benedicto XV la canonizó. ¿Escuchó voces Juana que la dirigieron en su campaña? ¿O fue acaso una joven esquizofrénica? ¿O fue quizás solo un peón de todo un montaje político-religioso para levantar la moral de los franceses? El debate ha sido intenso y ha habido muchas especulaciones, pero esa es otra historia.